Este trimestre nos toca estudiar el libro de los Hechos, así que vamos a comenzar con la introducción precisamente, ¿verdad? Para que sepamos pues de qué vamos a estar hablando durante estos próximos 3 meses, si el Señor nos da la licencia, ¿sí? Así que bueno, comenzaremos por el título. El título que usted tiene en su Biblia sobre este libro es así: el libro de los Hechos de los Apóstoles. Ahora, hay el nombre, vamos a decir, de los libros, hermanos, no fue guiado por el Espíritu Santo. O sea, eso se lo pusimos los seres humanos de manera convencional, o sea, como nos pareció. En este caso, bueno, quiere decir que allá en la iglesia primitiva, y primitivo no quiere decir nada despectivo, sino que quiere decir la primera iglesia, ¿sí? En la iglesia primitiva quizás a alguien se le ocurrió llamar a este libro así, el libro de los Hechos de los Apóstoles, y así se fue quedando y se fue llevando a través de los años y los años. Pero si nosotros analizamos un poco el nombre del libro, bueno, tan solo al ver lo que ocurre. ¿Cuántos han leído ya el libro de los Hechos? A ver, levante su mano. Muy bien, baje su mano. Fíjese, lo ha leído, y ¿de cuántos apóstoles habla? Ajá. Habla de Pedro y de Pablo, sí, los más famosos que hay. Entonces, no le quedaría el nombre de los Hechos de los Apóstoles, ¿sí? Porque pues nada más son 2 de los que están hablando. Y de los demás pues no se nos da incluso ninguna seña de qué estaban haciendo, en fin. Quizá podrían llamarle el libro de los Hechos de Pedro y Pablo, en fin. Y en ese orden, porque Pedro es del que se habla los primeros 12 capítulos más o menos, y ya después se habla de Pablo. Han dicho por ahí muchas veces que habría que cambiarle el nombre al libro de los Hechos. No creo que es necesario, a final de cuentas. Pero lo que sí debemos saber nosotros es que si hay algunos hechos que se relatan, son los del Espíritu Santo. Porque después de que el Señor Jesús se fue, a quien vemos actuando a lo largo del libro, una y otra vez, es precisamente al Espíritu Santo. Él es, vamos a decir, la figura protagonista de los Hechos, del libro de los Hechos. En este libro se le menciona a él más o menos unas 50 veces. Esto quiere decir que se le menciona más que en los 4 evangelios juntos, ¿sí? Entonces, para que usted vea por qué quizás sí conviene que al menos cuando nosotros vengamos a este libro, pensemos que es la obra del Espíritu Santo a través de la historia. Y ahorita le voy a decir por qué a través de la historia. Porque podríamos decir, no, pues nada más son 28 capítulos, ahí terminó. Pues no es así, hermanos. Vemos también que el Espíritu, hermanos, capacita, o sea, habita y capacita a los creyentes, y eso lo sigue haciendo hasta el día de hoy, y así será hasta que venga el Señor Jesucristo. Lo vemos que enseña, inspira, guía, en fin, hace una serie de cosas. Él se encarga del movimiento, y esto lo debemos de saber. Por eso le digo que pues esta es a través de la historia del cristianismo, porque el Espíritu Santo sigue haciendo lo mismo. Sigue inspirando, pero no en el sentido de escribir la Biblia, sino inspirándonos en la vida cristiana para honrar a Cristo Jesús, porque el objetivo del Espíritu Santo es honrar a Cristo Jesús. Yo le dije que es la figura protagonista en el libro, pero no es la figura central. Por ejemplo, ¿se acuerda qué dice Hechos 4:12? O sea, ¿quién es el importante, vamos a decir, en este caso? ¿Se acuerda que dice Hechos 4:12? ¿A quién se refiere cuando habla de que solo en su nombre hay salvación? A Cristo Jesús. Entonces el Espíritu, ¿verdad?, viene a hacer la obra que estaba haciendo Cristo Jesús para glorificar precisamente a Cristo Jesús. A mí, yo creo que como a ustedes, me llama la atención que cuando el Señor Jesucristo, ¿verdad?, está en aquella discusión con los religiosos que estaban ofendiendo a Dios porque no le atribuían las obras que estaban realizándose, y es cuando el Señor dice que todo pecado puede ser perdonado excepto la blasfemia contra el Espíritu, y es concreto, dice, contra el Espíritu. Entonces, fíjense que tiene una gran relevancia el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque, hermanos, después de que el Señor Jesucristo ascendió al cielo el día de Pentecostés, Él es el que está a cargo de la obra, y hasta ahorita llevamos 21 siglos, y nos está soportando, hermanos, ¿sí? O sea, es Dios y nos soporta nuestras infidelidades, soporta nuestras indolencias, soporta nuestros berrinches. Por eso Pablo en 2 ocasiones una vez nos dice, no contristéis
O sea, no pongan triste al Espíritu Santo que está en ustedes. Y otra vez nos dice que no lo apaguemos. O sea, porque yo me imagino a veces, hermanos, al Espíritu Santo por ahí arrinconado en nuestro corazón. Es obviamente una manera de expresarme, ¿verdad? Pero lo tenemos allá chiquito, siendo que es el Dios que todo lo ha creado. El Dios que todo lo sustenta, porque tenemos un Dios trino, recuerde. ¿Sí? Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces no es un Dios, es Dios, está en nosotros. Y está en nosotros, hermanos, completo, porque una vez que hemos recibido al Espíritu Santo, o sea, que hemos abierto nuestro corazón a Cristo Jesús, recuerda que una de las cosas que Él hace, Él nos bautiza. Si nosotros no hemos sido bautizados por el Espíritu Santo, entonces no somos parte de la iglesia. Precisamente la palabra bautizo quiere decir sumergir. ¿Y en dónde nos sumergió el Espíritu Santo? En el cuerpo de Cristo Jesús. Nosotros somos la iglesia, el cuerpo de Cristo Jesús. Ahí nos metió, ya no nos va a sacar, ahí nos metió, porque si no es por Él, entonces nosotros no seríamos iglesia, nosotros no seríamos creyente. Podemos ser simpatizantes, puede ser que nos guste la idea del cristianismo, puede ser que nos gusten sus cantos, puede ser que nos guste porque es buena gente, en fin, una serie de cosas, pero eso no quiere decir que somos cristianos. Eso simple y sencillamente quiere decir que nos gusta la idea de simpatizar, vamos, con la doctrina, con la forma de vida, etcétera. Por eso nosotros debemos tener mucho cuidado si realmente somos o no somos creyentes. Si tenemos el Espíritu Santo de Dios en nuestro corazón o no tenemos el Espíritu Santo de Dios. Porque dice, ¿se acuerda Romanos? El que no tiene el Espíritu de Dios no es de Dios, o sea, no le pertenece a Él. Entonces, fíjese entonces cómo incluso nosotros podemos ser engañados por nosotros mismos y realmente no ser creyentes. ¿Sí? Entonces vea toda la obra que viene haciendo el Espíritu Santo durante 21 siglos. Por eso es muy importante la dependencia del Espíritu. Porque mira, todo lo que hacemos, hoy estás aquí. Hoy estás aquí. ¿Y por qué viniste? Porque si lo hiciste por ti, por tus ganas, porque quieres conocer, pues eso es una obra de la carne. Y eso no tiene valor espiritual. No tiene valor para Dios. Es por el Espíritu, porque sentiste al Espíritu llamando para venir, llamando para aprender, llamando para poner en práctica lo que aprendes. Entonces, si es en el poder del Espíritu, mira, gloria a Dios por eso, ¿verdad? Exacto, sí, o sea, es una manera de decir, estás calmando la sed del conocimiento de Dios, porque eres de Dios. ¿Sí? Por eso entonces hay que examinar nuestra vida constantemente. Pablo nos lo dice, ¿verdad? Examinaos. Dice, lo que pasa es que no se examinan es porque no son de Cristo Jesús y no quieren ser reprobados, es lo que dice Pablo, ¿verdad? Entonces, vamos ahí al capítulo 1 de Hechos, verso 1, para que veamos si precisamente esta obra que está haciendo el Espíritu Santo y por qué debemos estar conscientes del trabajo que está haciendo el Espíritu Santo, que es importante. Dice Hechos 1, verso 1, dice, en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Fíjate que está hablando de en el primer tratado, oh Teófilo. O sea, ¿a qué se refiere Lucas? Bueno, es que Lucas, hermanos, escribió 2 libros que nosotros tenemos en la Biblia. Uno es el primer libro que escribió es el que lleva su nombre, el Evangelio de Lucas. Y también se lo dedica a Teófilo. Y entonces por eso dice que en el primer tratado, dice, hablé acerca de las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar. Fíjate, en el primer tratado te estoy hablando de las cosas que comenzó a hacer y a enseñar. ¿Esto qué quiere decir? Que entonces en este libro nos va a seguir diciendo la obra que Jesús continúa haciendo a través del Espíritu Santo. Y como te digo, ya llevamos 21 siglos de que el Espíritu está trabajando, o sea, en el nombre de Jesús. A veces por eso decimos, ¿tienes a Jesús en tu corazón o está el Señor Jesús en tu vida? Y nosotros decimos, sí, claro. O tienes al Espíritu Santo, es que es lo mismo. ¿Sí me explico? Para que no te compliques mucho, pero en realidad, si nosotros nos ponemos a hablar, vamos a decir en una manera técnica, entonces, ¿quién está en tu corazón realmente? El Espíritu Santo de Dios. ¿Sí? ¿A quién representa? A Cristo Jesús. Es la obra de Él la que está llevando a cabo. Fíjate, te está capacitando, te está llamando, te está impulsando, porque quiere que la obra de Cristo Jesús se haga a través de ti. ¿Te fijas lo importante que eres?
O sea, y toda la bendición, porque a veces ni nosotros nos tenemos confianza a nosotros mismos. Pero sin embargo viene Él, y como dice la Escritura, ¿verdad? Él produce en nosotros el querer como el hacer. Tiene una tarea que hay que hacer, y nos quiere llevar a todos. Malo de ti cuando tú rechazas esta invitación tan maravillosa de seguir la obra de Cristo Jesús en la tierra. Y no quiero decir con esto, hermano, es que todos tienen que ser pastores y líderes. No. Tú como creyente en tu casa, con tu familia, en tu trabajo, en fin, donde quiera que estés, eres importante para la obra. Por eso el Señor viene a los corazones de todos nosotros. Yo se los he dicho varias veces a los que han estado allá conmigo. Yo les digo, mira, yo no conozco la gente que tú conoces. Yo no estoy en el medio en el que tú estás. Yo como pastor no puedo abarcar esas áreas, pero el Espíritu las puede abarcar a través de ti. Por eso tú estás donde estás. ¿Sí me explico? A veces estamos pidiendo y orando porque, ay Señor, cámbiame de trabajo porque aquí son puros mal hablados y puro doble sentido. Quítame de aquí, sácame de ti. Yo quiero estar en un lugar donde todo se respire pureza. Fíjate qué contrariedad. Y el Señor te tiene ahí precisamente porque son unos mal hablados, porque son unos malandrines, porque hablan con doble sentido. Pues te tiene ahí a ti. ¿Te fijas? Eres importante. Cristo Jesús, ¿en dónde se le conocía que estaban? ¿Por qué lo atacaron los religiosos? Porque ¿dónde andaba Jesús? Pero los pecadores. ¿Y le salían ronchitas porque le decían que andaba con los pecadores? No. Dice, yo vine a salvar lo que se había perdido. ¿Sí? Y los sanos no tienen necesidad de médico. O sea, eso lo decía por los religiosos. Porque ellos decían, no, nosotros no necesitamos nada. Entonces vea usted lo importante que es tener el Espíritu Santo en nuestro corazón, ser guiados e impulsados por el Espíritu Santo para hacer la obra de Cristo Jesús sobre la tierra. También por eso entonces se nos reconoce en la Escritura como el cuerpo de Cristo Jesús. El cuerpo de Cristo Jesús debe hacer lo que Cristo Jesús estaría haciendo si Él estuviera aquí en la tierra. ¿Sí me explico? Somos su boca, somos sus manos, somos sus pies. Entonces, esa es la importancia. Por eso me gusta mucho la introducción de Lucas, ¿verdad? En el primer tratado dice, comencé a hablarte sobre aquello, lo que comenzó a hacer el Señor, y ahora te voy a hablar de lo que sigue haciendo el Señor a través de su iglesia, porque esa es la idea. Fíjate, voy a leerte los primeros 3 versículos para que luego comparemos lo que dice en Lucas, porque son muy parecidos. Fíjate, dice, en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, o sea, no hay manera de contradecirlas, dice, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. A veces la gente se pregunta, ¿qué estuvo haciendo el Señor Jesucristo 40 días después de que resucitó? Porque recuerda, estuvo 40 días sobre la tierra, subió al cielo y 10 días después es cuando baja el Espíritu Santo. Y aquí nos dice lo que estuvo haciendo el Señor Jesucristo, enseñando. Todavía siguió enseñando, siguió mostrándose porque era necesario que gente lo viera resucitado. Cuando Pablo escribe a los Corintios en el capítulo 15 de la primera carta, les dice que se le apareció a más de 500 hermanos. ¿Y esto por qué lo hizo? Para que lo vieran, para que dieran testimonio de él. Eso era lo que iban anunciando, la resurrección de Cristo Jesús. O sea, Cristo Jesús es Mesías, murió y resucitó. Porque de acuerdo a la numerología bíblica, 40 es un número que simboliza un hecho completo. ¿Sí? O sea, entonces, recuerden que los números tienen que ver, no vea usted significado en todos los números, pero hay números que sí tienen que ver con algunas situaciones, como por ejemplo el 40, el 12. ¿Por qué 12 apóstoles? También porque habla de una obra completa, es uno de los números que hablan de obras completas. ¿Sí? ¿Por qué habla el 7? El 7 es un número de perfección, o sea, ya no hay nada más que añadir. En fin, una serie de cosas, ¿sí? Entonces, sí ténganlo en cuenta, pero se refiere básicamente a esto. Por eso también, si nos fijamos, algunos de ustedes estuvo conmigo estudiando el libro de Jueces. Allá atrás, sí. Es que ya tiene mucho que no lo doy, pero sí, además, ahí había periodos de 40 años.
40 años, si se refiere a generaciones, pero lo que nos está hablando es de un tiempo completo, una obra completa, ¿sí? Entonces, Dios ya hizo lo que tenía que hacer en ese periodo, vamos a decir, de 40 años. Muy bien. ¿Todo claro hasta ahí, hermanos? Y entonces, fíjese, ya vimos lo que dice aquí. Ahora venga conmigo a Lucas capítulo 1, para que usted vea cómo se parece mucho la introducción. Y fíjese, Lucas era un griego, hermanos, ¿sí? Sí, no era un judío. Y aquí tenemos dos escritos por un griego, o sea, un gentil. ¿Ya lo tenemos? Lucas 1. Fíjense, dice: puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas. Fíjese la palabra que usa Lucas. No ciertas, porque podía haber dicho las cosas que han sido ciertas, pero no, aquí Lucas quiere dar énfasis a que no nada más son ciertas, son ciertísimas, o sea, no cabe duda. Escúcheme, cuando Pablo está hablando ante Festo y Agripa, ¿se acuerda? ¿Sí? ¿Verdad? Él le dice: es que yo sé que tú sabes todo esto. O sea, yo no te estoy hablando de cosas que sucedieron en secreto, todo mundo las vio, tú lo sabes, ¿sí? Porque acuérdense, tan solo el Señor muere y resucita, ¿y qué pasa? Se levantan cuerpos, o sea, resucitados, ¿sí? O sea, y los vieron. Y vieron a Jesús después de muerto. Más de 500 hermanos, dice. Aparte, toda la bola de incredulotes que lo debió de haber visto, ¿sí? O sea, fíjese entonces cómo por eso Lucas utiliza términos como esto, ¿verdad? Ciertísimas, dice. Tal como nos lo enseñaron los que al principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo. Fíjese, cosas que he investigado. Ahora, ¿por qué está, el libro de Lucas en la Biblia? ¿Por qué está el libro de Hechos en la Biblia? Porque dice que investigó. Y los investigadores, hermanos, a final de cuentas, pues unos investigan una cosa, otros investigan otra, se contradicen, son investigaciones, o sea, nadie está diciendo que son cosas ciertas. Pero ¿por qué está en la Biblia? Porque la Biblia es la palabra de Dios. Y si es la palabra de Dios, no contiene errores. Porque fíjese, aquí Lucas funcionó, vamos a decir de esta manera, distinto a como Pablo. Por ejemplo, ¿se acuerda cuando Pablo nos dice en 2 de Timoteo capítulo 3, verso 16, cuando nos dice que Dios inspiró y utiliza, ¿se acuerda la palabra teopnestos? Que quiere decir exhaló de su boca, ¿sí? La palabra. Pero Lucas está hablando, fíjese el término que utiliza Pedro. Pedro, cuando habla en el capítulo 2 de su segunda carta, ahí por el verso 21, dice Pedro que Dios inspiró a los santos hombres. O sea, la palabra que utiliza para inspirar es feró. Feró quiere decir llevó, guió, empujó. Entonces es lo que hizo el Espíritu Santo con Lucas. O sea, lo llevó, lo guió, lo inspiró. Le dijo, por ejemplo, con quién hablar. Lucas nos habla de cosas que no hablan los otros dos evangelistas de lo que son los sinópticos. ¿Sí saben cuáles son los sinópticos, verdad? Mateo, Marcos y Lucas. ¿Sí? Porque son muy parecidos en su redacción, en lo que dicen. Ahora entonces, fíjese, él tiene, por ejemplo, él habla de cosas que hizo María. Por ejemplo, él escribe lo que se llama en la Iglesia Católica el Magnificat, ¿sí? Donde María hace una oración de exaltación a Dios y se muestra a ella a sí misma pecadora como a todos los hombres, porque necesita de un Salvador. Y nadie más lo tiene. ¿Qué quiere decir que sucedió? Pues que Lucas fue impulsado por el Espíritu para que entrevistara a María, porque le dice varias cosas María que no tienen los otros evangelistas. ¿Se acuerda? Vienen a Jerusalén a presentar su ofrenda. ¿Y qué pasa con Jesús? ¿Se perdió? Bueno, y no es que se perdió, pues él estaba con los sacerdotes. Pero eso, ¿cómo lo supo Lucas? ¿Y por qué no lo registran los otros? Bueno, porque Lucas fue y preguntó. Así, varias de las cosas que escribe Lucas, ¿verdad? Es gracias a que él investigó, guiado por el Espíritu. Él llena incluso, vamos a decir, algunos huecos que nos gustaría saber y que nos preguntábamos, ¿qué pasó? Bueno, Lucas los llena precisamente porque investigó. Y le dice, fíjense,
Dice, verso 3, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo. ¿Sí? Y aquí esta palabra de excelentísimo Teófilo nos habla de que el mecenas de Lucas, o sea, porque mira, Lucas es un médico, ¿sí? Y alguien tiene que pagar las investigaciones, ¿no es cierto? O sea, si a ti te mandan a investigar algo, pues no es para que vayas y te las arregles como puedas. El que te manda a investigar te va a sostener, o sea, es el mecenas, el que te da el dinero, el que te da cada mes, vamos, dinero. Entonces, este hombre es un hombre de posición alta, ¿sí? O sea, porque esta palabra excelentísimo, y ahorita vamos a ver algunos ejemplos, esta palabra solamente se usa para gente muy, muy influyente en la sociedad. Mucha gente piensa incluso que Teófilo era un general. No podemos estar seguros de si era un general o si era un, ¿cómo se dice?, un oficial dentro del cuerpo, vamos a decir, de gobierno, pero lo que sí sabemos es que tenía dinero para financiar. Vamos a ver, por ejemplo, alguien búsqueme Hechos 23. A ver, ¿quién va a leer? Levanta su manita. Ay, está bien, no dije, acaba de levantar una manota, o sea, yo manita, ¿no? Sí, luego, por favor, ahí Hechos, a ti te di Hechos 23, ¿verdad, hermana? Hechos 26, otra mano. Muy bien, muy bien. Vamos a dar tiempo nomás de que se ubiquen y por favor vamos a leer en voz alta Hechos 23, 26. ¿Se fijan? O sea, eso es lo que me interesa, hermana, al excelentísimo. Y está hablando, obviamente, entre gente de posición en el gobierno, pues muy, muy encumbrada. Hechos 26, 25, Pablo se refiere a Festo como excelentísimo, porque era un alta posición, un oficial de alta posición en el gobierno. Entonces, por eso se cree quién era Teófilo, que Teófilo significa amante de Dios o amado de Dios. De cualquiera de las maneras se puede traducir. ¿Sí? Incluso hay quien dice que Teófilo somos nosotros. ¿Sí? O sea que está hablando a todos los que amamos a Dios, ¿verdad? No podríamos asegurar ninguna de estas cosas. Simple y sencillamente sacamos conclusiones de lo que hay, ¿sí? Muy probable. Yo en lo personal yo creo que debió ser a una persona, otra vez porque alguien debió de pagarle para que hiciera su investigación sin mortificarse por su profesión, porque él era de profesión médico. ¿Y cómo sabemos que era médica? Por varias razones, hermanos. Número uno, en Colosenses 4:14, Pablo lo llama el médico amado. Solo está conmigo Lucas, el médico amado, ¿sí? Entonces, ahí por eso sabemos que él es médico, aparte de varias cosas. Porque si nosotros nos ponemos a leer con atención Lucas, nos vamos a dar cuenta de que él usa términos médicos. Y luego habla de un gran número de milagros, y casi por nada. Porque está oyendo del testimonio de la gente que caminó al lado de Jesús o que estuvo ahí en un momento en que el Señor Jesús hizo milagros y entre los milagros sanidades. O sea, ¿cómo es que Jesús sanaba sin usar medicina? O sea, él está sorprendido y usa su conocimiento, su profesión para hablarnos de cosas. Lucas, hermanos, no crean que es un historiador que fríamente pone. No, él está maravillado de lo que hace el Señor Jesús. Cómo cada que él investigaba, yo me imagino a Lucas, y así imagínense ustedes, hermanos, cómo cada que él recababa datos, se asombraba, ¿verdad?, con los testimonios. ¡Wow! O sea que ahí en Naín, un joven murió, ya fue velado, ya tenía horas de haber muerto, y entonces Jesús lo resucitó cuando ya lo iban a sepultar. O sea, imagínense esto, pensarlo como médico. ¿Cómo se hace eso? Antes ni siquiera había eso de que bueno, te hacen que te truenen el corazón otra vez. No, o sea, ¿cómo lo hizo? Simple y sencillamente levantándolos, dándoles la orden de que se levanten y se levantaban. O sea, se fijan, hermanos, cómo por eso vemos a un Lucas apasionado. Yo no sé, hermano, a veces también usted y yo cómo leemos la Escritura, pero yo no dejo de maravillarme. O sea, yo ya he leído cosas como usted, yo sé, pero me maravilla y me gusta ver cómo lo vuelvo a leer y ahí está, y empieza a resplandecer como la primera vez aquello que yo leí, ¿verdad? Y wow, a veces estoy preparando el estudio o los mensajes para los domingos y wow, ya parezco
con tanto wow, o sea, pero me llega, o sea, dices, qué padre, qué maravilloso, Señor, todo esto, mira. ¿Sí? Y es Dios comunicándose con nosotros. Yo sé, hermanos, que muchas veces quisiéramos, ¿verdad?, que se oyera una voz como de trueno y Dios diciendo, no lo hagas. ¿Sí? Pero, hermanos, nos habla a través de la Escritura. Ahí Él nos dice, nos da consejos, nos dice cómo debemos ser sabios. ¿Y dónde está la sabiduría? Ahí escrito. Nos dice que debemos tener o tenemos la mente de Cristo, pero mucha gente entiende mal esto de tener la mente de Cristo. Porque ya piensan que lo que piensan es de Dios. No, la mente de Cristo está en la Escritura, ahí está, hermanos. Y eso es lo que tenemos. Ahora, ¿quieres la mente de Cristo en ti? Pues ¿de qué debes de llenarte? De la palabra de Dios. ¿Sí? O sea, ¿te fijas? Entonces, por eso es la Escritura. Yo quisiera que cuando leas fueras consciente de cuántas veces Dios exalta la Escritura. La Escritura, la Escritura, la Escritura. Aquí tenemos a Lucas hablándonos de la Escritura. Porque fíjate, le dice a Festo que fueron enseñados ya en aquellas cosas que estaban sucediendo, dice, pero entonces yo vine a investigarlas para que tú las sepas precisamente. El verso 4 dice, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. O sea, hermanos, Teófilo no era un ignorante de las cosas de Dios, fíjese nomás. Rápidamente empezó a empaparse de las cosas de Dios. La palabra instruido quiere decir que tiene una educación sistemática. O sea, no es ahí como vaya cayendo, me toca leer esto y ahora voy a leer acá. No, él estaba teniendo una educación sistemática. Segunda de Timoteo 3:16, ¿qué dice? Toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para enseñar, para redarguir, para corregir, y la última parte, para instruir. Enseñar, obviamente nosotros sabemos lo que es una enseñanza sistemática, y es lo que hace Dios, enseñarnos en la Escritura. Redarguirnos, o sea, nos reprende con la misma Escritura el Señor, ¿sí? Y luego nos dice, para corregir. Mal estaría si te enseñan y te regañan y no te corrigen. Entonces Dios nos enseña, nos corrige, nos reprende y nos dice cómo. Pero luego la cuarta palabra, que es instrucción, es una palabra que se usa entre los militares, que quiere decir tener disciplina por lo que se está haciendo. O sea, por eso te digo, es sistemática la enseñanza. Entonces, Teófilo había sido instruido. Imagínate que es un general realmente, como dicen muchos de nuestros hermanos, ¿verdad? Que es un general, pues él sabe de lo que es instrucción, él sabe de lo que es disciplina, él sabe de lo que es sistemático. O sea, y así fue enseñado. Entonces, quiero que veas también a Lucas, obviamente, en esas mismas circunstancias, porque por lo que se ve, era pegado a Timoteo. Quizá hasta Teófilo pagó su educación como médico. No sabemos, son cosas que no sabemos, que ignoramos. Pero fíjate que fue tan bueno el trabajo que hizo Lucas, que obviamente tú sabes que a través de los tiempos se levantan aquellos que atacan la Escritura por atacar la Escritura. O sea, ni siquiera la revisan. Total, la Escritura está mal. Todo lo que tenga que ver con la Biblia está mal. Y así atacaron a Lucas. No, pues Lucas ni siquiera era hebreo. Y se pone a hablar de cosas de los hebreos. No, tiene un montón de errores, así decían. Tiene un montón de errores, ¿verdad? En la terminología, en esto y en lo otro. Y hubo un hombre, un historiador, se llama William Ramsey. Él es un sir allá en Inglaterra. Bueno, ya murió. O sea, otra vez, gente poderosa, gente educada, ¿sí? Y entonces él también era un escéptico acerca de Lucas. ¿Cuál fue la razón por la que se puso a estudiar a Lucas? No sé, o sea, nunca he leído la razón. La cosa es que él se pone a estudiar a Lucas. Y cuando ve lo ordenado que es Lucas para describir las cosas, cuando ve los términos que usa, que más allá de términos técnicos, son términos espirituales, o sea, porque todo lo lleva, como es guiado por el Espíritu, todo lo lleva a lo espiritual, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Y este sir queda tan impactado con Lucas, que él escribió esto: Lucas fue el más grande de los historiadores que jamás existió.
la elegancia de la escritura de un hombre instruido como Lucas, la descripción de las cosas. Se puso a checar, hermano, cada que Lucas decía, y fuimos de aquí a acá y de acá para acá y todo, se puso a checar los mapas y eran precisos en los datos que daba Lucas, ¿sí? O sea, no fallaba nada. Queda sorprendido, el historiador queda sorprendido por este otro historiador, que es Lucas. Entonces, fíjate, es una garantía de lo que nosotros venimos a leer. Y aquí me sirve también para decirte, mi querido hermano, mi querida hermana, no des por terminada tu instrucción. O sea, y no me refiero nada más a la Biblia. Me refiero a las cosas seculares. Mientras más conoces, mientras más te instruyes en las cosas seculares, más efectivo eres para expresarte. Más efectivo eres para expresar el mensaje del Evangelio con más detalles. ¿Sí? Detalles que a lo mejor otros no tienen, pero que tú, por tu instrucción, por cómo te estás educando, no académicamente, tú como persona. Porque yo les he enseñado, si algunos que han estado conmigo, yo les he enseñado que de los escritores de la Biblia, algunos eran tremendamente educados. O sea, en cuestiones académicas, como Lucas. Sí, otro de los grandes. Y es que Dios usa muy bien a aquellos. Pablo era un hombre bien educado, tremendamente educado. Y ahí tenemos, por ejemplo, la carta de los Romanos, que, escúchame, no es nada más importante para nosotros los creyentes. Cuando se hace y se desglosa la Biblia, la carta de los Romanos es considerada como una de las grandes obras de literatura. Es una teología tremenda, un estudio teológico tremendo. Isaías, en Inglaterra, si tú quieres estudiar letras, o sea, todo lo relacionado con esto, tú tienes que cursar invariablemente un módulo que es precisamente el estudio del libro de Isaías. Chécatelo. Son tremendas en las descripciones. Él tiene una serie de palabras retóricas que te quedan grabadas, vamos, a lo mejor no sabes lo que dice, pero te quedó grabado. Levantará el vuelo como las águilas. ¿Quién sabe qué está hablando? Pero ya te quedó lo de las águilas. Pasarás por las aguas y no te anegarás, y por el fuego y no te quemarás. O sea, es tremendo Isaías. Entonces, Isaías, quiero decirte, pues era vamos a decir, del cuerpo gobernante de Israel. Estaba muy bien preparado. ¿Sí? De hecho, Isaías trabajó, la mayor parte de su trabajo fue en la Jai. Entre el pueblo no digo que no vino y trabajó, pero había otros profetas como Miqueas que estaba trabajando con el pueblo. Al mismo tiempo que Isaías estaba haciendo, Dios pone a hacer las cosas a sus hijos de acuerdo a cómo pueden, y lo van a hacer bien porque son guiados por el Espíritu Santo. No te estoy diciendo yo que si no tienes instrucción no vas a saber qué decir. A mí me gusta poner como ejemplo también a Amós. ¿Sí te acuerdas quién era Amós? ¿Qué era? A ver. Era un vaquero. Él cuidaba vacas, y ahí dice, pues yo cuidaba vacas y cortaba higos silvestres. Y ve, Amós, tremendo mensaje de Amós también, pero no utiliza las palabras tan impresionantes como las usa Isaías. Lleva el mensaje perfecto, claro, lo entendemos. ¿Sí me explico, hermanos? No te detengas en la instrucción, síguete instruyendo. No llegues nomás a ver la tele, o sea, ¿sí? Hay que leer, hay que escuchar cosas que te puedan edificar. Lucas, obviamente, fíjate, tremendo hombre, tiene contacto con Pablo. Pablo, pues no es tonto, hermanos, Pablo es una gente muy, muy preparada. Ve a alguien bien preparado y ¿qué hace? Se lo jala para su equipo. Entonces Lucas era parte del equipo evangelístico de Pablo. O sea, a veces nosotros nos imaginamos que Pablo está trabajando por ahí solo, ¿verdad? Entre la oscuridad, nadie sabe ni lo que está. No. Pablo tenía todo un equipo que trabajaba con logística sobre lo que iban a hacer. O sea, Pablo no tiraba, como dicen, no tiraba golpes al aire. Él sabía sobre lo que iba. O sea, y entonces ve a este hombre que es instruido, es creyente, y lo jala. Y se lo lleva a trabajar.
De hecho, Lucas fue pastor por ahí de algunas iglesias, ya lo veremos, ¿sí? Durante un tiempo. Pero fue bueno para Pablo, porque acuérdense que Pablo padecía de una enfermedad crónica, ya hablaremos de eso después, y pues Lucas lo podía atender en sus crisis, porque ahí estaba con él. De hecho, Lucas es el que está cuando su vida está llegando al fin. Recuerden, él ya está para ser sacrificado, ¿verdad? Dice, y Lucas es el que está ahí en ese lugar. Entonces, vean lo valioso que es también, hermanos, tener visión. ¿Sí? O sea, tener visión no quiere decir, pues voy a ir a llevar la palabra de Dios. Espérate, sí, hay que llevar la palabra, pero piénsale cómo, o sea, ¿cómo vas a hacer? ¿Sí? ¿A quién vas a ir? ¿Cuál es tu objetivo? ¿Sí? Por ejemplo, yo cuando comencé la iglesia donde tengo el gozo de presidir, pues yo fui tocando puertas. Pero yo no crea que usted, yo no llegué y presenté el Evangelio. Yo llegué buscando personas que estuvieran interesadas en estudiar la palabra de Dios. O sea, pero es que el Señor nos da métodos a todos. Yo así empecé a juntar gente para la iglesia. ¿Estás interesado? No, pues que sí. Oye, pues empezamos un estudio, y empezaba un estudio. ¿Sí? Entonces, vea, yo veo a otros hermanos que llegan y lo que hacen es presentan el Evangelio. ¿Sí? Y ya hasta se saben qué versículo sigue uno del otro, etcétera. Pero lo importante es la visión que a ti te dé Dios. ¿Cómo? Y eso solo se logra con comunión con Dios, con oración y esperando que Él te diga cómo. Ahora, no esperes, hermano, que baje una hojita diciendo, te paso uno, ¿sí? No. Él lo pone en tu corazón. O sea, Él pone en tu corazón cómo debes de hacer las cosas. No todos hacemos las cosas de la misma manera. Por eso somos un cuerpo. Por eso hay unidad, pero no uniformidad. O sea, no todos hacemos las cosas iguales. Por eso te digo, mira qué bendición de que el Señor tiene a muchos instrumentos que pueden ser útiles en sus manos si entregan su corazón. Él puede hacer lo que tú ni te imaginas. Este libro también, hermano, que escribió Lucas, que fue el segundo, muy probablemente fue escrito por ahí del año 63, ¿sí? Cuando, ¿te acuerdas qué emperador andaba ya por ahí? Nerón. Ahí estaba ya Nerón, ¿verdad? Haciendo y deshaciendo, ¿sí? Y acuérdate que él es el que lleva a Pedro y a Pablo a la muerte. O sea, es Nerón, por ahí del año 68, ¿sí? Y fíjate, este libro, ¿te has fijado en cómo termina este libro? Pues ni termina, queda así muy abierto. O sea, muchos dicen, oye, pues es que este final pues está bien abrupto, o sea, no hay ninguna conclusión, queda abierto. Y qué bueno, o sea, yo pensando románticamente sobre por qué no está terminado el libro, es porque el libro de los Hechos del Espíritu Santo se sigue escribiendo a lo largo de la historia. Nosotros formamos parte de ese libro. ¿Sí? Entonces, ve lo maravilloso que es que no esté cerrado el libro en ese sentido, sino que está diciendo la obra del Espíritu Santo continúa. ¿Y continúa hasta cuándo, hermanos? Hasta que la iglesia sea arrebatada de esta tierra, ¿sí? Entonces, aquí una de las características también que vemos en el libro de los Hechos es que Cristo Jesús cumple aquí lo que fue su promesa de un Paracletos. ¿Sí? Si vamos a Juan 14, ven a Juan 14, Evangelio de Juan, capítulo 14. ¿Ya lo tienes? Fíjate, voy a comenzar en el verso 16, si me sigues con la vista. Dice, está hablando el Señor Jesucristo y dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros, fíjate, para siempre. Obviamente aquí podemos extraer varias cosas. Número uno, que el Señor está diciendo que va a rogarle al Padre porque envíe otro consolador. O sea, otro paracletos. ¿Qué quiere decir? El Señor mismo en sí era un paracleto. O sea, la palabra paracleto en griego quiere decir varias cosas, ¿eh? Pero fíjate, se nos dice o se nos traduce como consolador o como abogado. Escúchame, eso es muy poquito para lo que significa la palabra paracleto y para lo que es el paracletos. El paracletos que estuvo primero, que fue Cristo, como el Paracletos que vino después en el día de Pentecostés, guía, enseña, instruye, hace milagros, en fin,
Es muy extensa la obra del Paracletos, ¿verdad? Para que a veces la encerremos en un solo concepto de decir, es el abogado, es el que está ahí a un lado, es el consolador. No, es Dios. Sí, o sea, es a final de cuentas, ¿te acuerdas que Pedro nos habla de la multiforme gracia de Dios? Pues eso hace muchas cosas, ¿sí? O sea, hace muchas cosas y obviamente las hace muy bien. Así que entonces yo te decía, es el que bautiza en la iglesia, ¿sí? Él es el que apartó los primeros misioneros. O sea, Él los separó, Él los llamó. ¿Quiénes fueron? Pablo y Bernabé. ¿Te acuerdas? Se reúnen en Antioquía, ahí están orando y ahí entonces se manifiesta el Espíritu Santo y les dice, miren, apártenme esos dos porque los voy a utilizar. ¿Sí? O sea, entonces vean ustedes la obra tremenda que hace y sigue haciendo, hermanos. Yo, por ejemplo, yo he comentado, hermanos, que en mi pensamiento, en mi idea, nunca estuvo el ser pastor, nunca. ¿Sí? Porque yo veía lo gacho que era la iglesia con los pastores. Y yo dije, no, yo no quiero eso. Yo puedo ayudar, que es lo que hacía, ayudaba, apoyaba en lo que fuera, ahí estaba. Pero nunca tuve el deseo de ser pastor. Y un día me habla el Señor. Y me dice que si quiero, ¿verdad?, venir al pastorado. Y obviamente, pues le digo que sí, hermanos, pero no porque, pues le di chance, ¿verdad, al Señor? No. Es que vino y me llamó. Y yo inmediatamente, más rápido que nada, sabes que te salvó, te está bendiciendo cada día, llena de poder tu vida, poder espiritual, está bendiciendo mi familia, está haciendo esto, está haciendo lo otro, yo lo estoy viendo. ¿Cómo le digo que no al poder que está haciendo todas esas cosas? Pero Señor, solamente que me vaya muy bien. A mí solamente me dijo que si yo venía. Y yo pues le dije, sí Señor, pero mira, le dije, para que yo comprobar de que esto no es mi imaginación, bueno, se me bajó el azúcar, o veto a saber, dije, o sea, para comprobar que esto no es mi imaginación, le dije, ¿verdad? Quiero que tú me muestres esto, que hagas esto. Y sí, hermanos, lo hizo. Y lo hizo solamente para probarme que era él. Pero no quiero que usted vaya a ver, no, pues Rigo le dio chance a Dios y por eso está de pastor. No, jamás. O sea, le sirvo con todo mi corazón, aunque no era mi propósito. Pablo nunca pensó en ser el apóstol de los gentiles. Él andaba ocupado persiguiéndolos, metiéndolos en la cárcel, en fin. Entonces, es el Espíritu que está hablando. Y escúchame, no quiero que te lleves esto al extremo porque no es bueno, pero escúchame. El día que Dios te diga a ti algo, tú vas a saber que Él lo dijo, aunque yo te diga que no. ¿Sí me explico? Tú vas a saber cuando Dios te habla. O sea, no esperes que otra vez un trueno y se interrumpa todo, o te caiga un mensaje así poco a poquito. No. Él va a hablarte a ti, a tu corazón. Ahí es donde va a sembrar las cosas para hacerlas. Entonces, tú sabes que fue Dios. ¿Por qué yo sí seguí? Porque te voy a decir, escúchame también. Y esto lo digo como testimonio, hermanos, para que ustedes sepan. Cuando Él me llama, a mí nadie me había dicho, ¿sabes qué, Rigo? Te apoyamos si vas y abres una obra. O sea, yo estoy casado, tengo familia, mis hijas estaban terminando la primaria, la secundaria, por ahí. Necesitamos dinero. Y a mí nadie me dijo, te apoyamos con tanto. Yo solamente confié en que Dios me había llamado, y si Dios me llamó, porque yo sabía que Dios me llamó, Él va a solucionar cosas. ¿Sí? Y durante 7 años, nadie me dio un centavo y estuvimos trabajando en la obra. Y mi hija en sus 15 años, la más chica, quería un piano y lo tuvo. Y cuando estaban yendo ya a la universidad, estaban terminando la prepa y iban a ir a la universidad, tuvieron su carro cada una. O sea, te quiero decir, si Dios te dice algo es porque Dios lo va a apoyar. No importa qué digan los demás, tú lo vas a saber. Entonces, ¿quién es? Es el Espíritu Santo el que está llevando a cabo la obra de Cristo Jesús, la está llevando adelante. Este libro entonces de Hechos, fíjate, nos habla de los comienzos de la iglesia. Nosotros no sabríamos qué pasó entre el libro de Lucas, por ejemplo, o el de Juan, como tú quieras, y la carta a los romanos, o la carta a los Gálatas, que fue la carta más antigua probablemente, quizás la de Santiago. Nos encontraríamos en la Biblia con que, bueno, ahí está.
pero nos haría falta información. Esa información, o sea, la transición entre el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, ahí está. Es la historia de cómo comienza la iglesia. Son los comienzos. Nos habla, hermanos, de la dispensación, cómo termina la dispensación de la ley y cómo comienza la dispensación de la iglesia. O sea, el periodo de... A veces decimos la dispensación de la gracia. Nosotros vivimos en la dispensación de la gracia. Y está bien, y lo entiendo, y no digo que está mal, pero la mejor forma es decir dispensación de la iglesia y no de la gracia, porque gracia de Dios ha habido todo el tiempo, hermanos. Desde que dejó vivos a Adán y a Eva. La gracia de Dios se ha estado manifestando a lo largo y ancho de la historia. Entonces es más propio decir el periodo de la iglesia. Pero digo, no vamos aquí a apedrear a nadie, ¿no? Entonces nos habla este libro de cómo se lleva a cabo el cumplimiento de Mateo 28, 19 y 20. ¿Se acuerda qué dice Mateo 28, 19 y 20? Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado, y he aquí que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Aquí comenzamos a ver cómo se fue llevado. Mira, ¿cómo vamos con el tiempo? Yo acá me he emocionado y ustedes. Me falta un minuto. Pues ya ni sé lo que te iba a decir ya. La iglesia al principio, escúchame, eran puros judíos. Puros judíos. Los primeros 30 años de la iglesia, puros judíos. Dios tuvo que hacer algo que ya lo veremos para que empezara a llegar el evangelio a los gentiles. Entonces, es un comienzo de cómo fue llevado el evangelio a los gentiles. ¿Sí? Entonces, es carta que nos habla de los... Aquí, ¿sabes qué vamos a ver? Cómo comienzan a caer, o sea, a morir los hombres de Dios. Tan temprano. Y comienzan a morir. Los matan. Pero ya llegaremos a ese tiempo. Ahorita por lo pronto, gracias por su atención. Que el Señor les siga bendiciendo.